Hola, buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a explicar las medidas de dispersión relativas. Para ello vamos a continuar con el ejemplo con el que habíamos trabajado hasta ahora de una muestra de 40 personas en las cuales habíamos medido el peso. Ya en los vídeos anteriores habíamos calculado pues la media, también la mediana y la moda. Habíamos calculado el máximo, el mínimo y habíamos calculado las medidas de dispersión absolutas como son la desviación típica, el rango intercuartílico y el rango. Uno de los problemas que tienen las medidas de dispersión absolutas es que al tener unidades no podemos comparar dispersiones entre variables que estén medidas en distintas unidades. Y otro de los problemas que tienen las medidas de dispersión absolutas es que si a mí me dicen que la dispersión es de 16,55 kilos, para saber si esa dispersión es muy alta o muy baja, yo tendré que saber también cuál es el peso medio, porque no es lo mismo 16 kilos de dispersión en un peso medio de 69 kilos, que si por ejemplo yo estuviera hablando de vehículos, de una dispersión de 16 kilos en un peso medio en vehículos que podría ser de 5.000 o 6.000 kilos, donde la dispersión relativa sería mucho más pequeña, 16 kilos en 5.000 de media. Para ello lo que se hace es, se introducen las medidas de dispersión relativas, y una de ellas es el coeficiente de variación de Pearson, que se define como la desviación típica dividido por el valor absoluto de la media. Y así conseguimos que siempre sea positivo, porque la desviación típica siempre es positiva, pero es verdad que la media puede salirnos positiva o negativa. En este caso, como estamos hablando de pesos, pues el peso siempre es positivo y el valor medio nos saldrá positivo. Si yo lo calculo para mi muestra, lo que obtengo es la desviación típica 16,55 kilogramos dividido por la media 69 kilogramos. Si yo ahora divido 16,55 entre 69, me sale 0,240 y además sin unidades, porque estoy dividiendo kilogramos entre kilogramos. Ahora yo puedo comparar dispersiones relativas entre variables que están medidas en distintas unidades, porque la desviación típica sí que tenía unidades, pero el coeficiente de variación no. Y también, por tanto, lo primero, comparar variables. ¿Vale? Puedo comparar variables, para eso me sirve el coeficiente de variación. Y lo segundo, ¿vale? Para decir si la dispersión es alta o baja, porque ahora sí que estamos comparando la dispersión absoluta frente al valor medio. Diremos que si el coeficiente de variación es mayor que un tercio, si es mayor que 2/3, la dispersión es alta. Mientras que si el coeficiente de variación de Pearson es menor o igual que un tercio, diremos que la dispersión es baja. Estos dos límites, un tercio y un tercio, ¿vale? Son un tanto subjetivos, ¿vale? Yo pongo un tercio y 2/3, pero a lo mejor luego leemos otro libro u otro documento y lo que vemos es que nos están poniendo otras fronteras, ¿vale? Lo importante es saber que cuanto más bajo sea el coeficiente de variación, cuanto más próximo a cero, la dispersión es más baja. En nuestro caso, como el coeficiente de variación es 0,24, diríamos que la dispersión es relativamente baja. Diríamos que es una dispersión baja, porque está por debajo de un tercio. Esto con respecto al coeficiente de variación. Otra medida de dispersión relativa es el coeficiente de apertura, que lo definimos como el máximo dividido entre el mínimo. En nuestro caso, el máximo es el límite del último intervalo, 110 kilogramos, y lo dividimos por el mínimo, que sería el límite inferior del primer intervalo, 40 kilogramos. Si yo ahora divido 110 entre 40, me sale 2,75.
Y de nuevo, sin unidades, porque estoy dividiendo kilogramos entre kilogramos. ¿Cuál es el problema del coeficiente de apertura? Que un valor extremo puede hacer que el coeficiente de apertura varíe muchísimo. Aunque tengamos un valor aislado que haga de máximo y que esté muy alejado del resto, ya me desvirtúa muchísimo el coeficiente de apertura. El problema del coeficiente de variación, por otro lado, es que el valor medio tiene que ser distinto de 0. Y si está próximo a 0, también el coeficiente de variación, pues eso, queda también muy desvirtuado. Ese es el problema del coeficiente de variación. Y otra medida menos usada de dispersión relativa es el recorrido relativo. El recorrido relativo, que lo definimos como el máximo menos el mínimo, ¿vale? Recordemos que esto era el recorrido, ¿vale? Rango o recorrido, recorrido o rango, ¿vale? Que lo tenemos aquí, el rango, dividido por el valor medio. De tal manera que ahora yo aquí lo que tengo, el máximo menos el mínimo, el rango son 70 kilogramos, dividido por el valor medio, 69 kilogramos, 70 dividido entre 69 me da 1,014 y de nuevo sin unidades. Nos pasa lo mismo que con el coeficiente de apertura, que un valor extremo por arriba o un valor muy extremo por abajo, entre el máximo y el mínimo, lo que hace es que el recorrido relativo también quede muy desvirtuado. Por lo tanto, siempre, sobre todo el que más se usa, ¿vale? Es el coeficiente de variación de Pearson, ¿vale? El coeficiente de variación de Pearson. Y con esto habríamos terminado. Muchísimas gracias.